Vamos a continuar con este programa, este episodio de Martes de Enseñanza. Mi nombre es Luis Espinosa y soy el director de la Oficina de Evangelización y Catequesis. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes es referente a una pregunta que me han hecho, o que varios han hecho, sobre el proceso o el tiempo que un joven puede demorar en su formación como seminarista para ser ordenado sacerdote, si es lo que Dios quiera. Entonces, cuando hablamos de los seminaristas, hay un proceso. Y en realidad este proceso se empezó a reformar o se reformó desde los tiempos del Segundo Concilio Vaticano. Pero que en el 1990, el Papa San Juan Pablo II convocó un sínodo de obispos. Y en este sínodo, el Papa pidió que dialogaran, platicaran sobre la formación de sacerdotes, en especial viendo la formación en el seminario y cómo eso iba a impactar a toda la Iglesia Universal, a todos los seminarios. Entonces, terminando este sínodo, el Papa Juan Pablo II publicó una exhortación apostólica, Pastores dabo vobis. Yo les daré pastores. Y en esta exhortación apostólica nos empezó a hablar sobre cuáles eran esas cosas que nosotros como iglesia debemos estar conscientes, como los papeles o las funciones de cada persona, pero también viendo la formación y los pilares de formación para cada candidato. Entonces, viendo esto, nosotros en Estados Unidos se ha publicado el programa para la formación sacerdotal. Que esta formación requiere ciertos puntos o como podemos decir, pilares que se deben llevar a cabo, como la formación intelectual, la formación humana, espiritual y de comunidad. Entonces, viendo estos pilares, podemos ver que el proceso de un candidato puede demorarse 6 años o más. En un ratito voy a hablar más sobre los años y sobre lo que es el pilar de intelectual o formación intelectual. Pero quería decirles que parte de este proceso es saber que hay un comienzo, que el comienzo es discernir. Entonces se le pide al candidato discernir si este es algo que Dios nos está pidiendo. Entonces, cuando hablamos sobre la formación, hablamos sobre el discernimiento, porque en realidad el candidato que está en el seminario, el seminarista, está discerniendo si en realidad Dios los está llamando al sacerdocio ministerial. Entonces, el discernimiento es el proceso que empieza antes de ser seminarista. Y normalmente lleva a cabo que va a ser un retiro o sesiones con un director espiritual o el mismo director vocacional, donde la persona está viendo a qué estado de vida me está llamando Dios. Me está llamando a lo que es el sacerdocio, la vida religiosa, tal vez la vida soltera o casada. Y a veces incluye un quinto grupo que es el diaconado permanente. Que en realidad el diaconado permanente se restauró desde el Segundo Concilio Vaticano. Bueno, cuando hablamos de el proceso, después del discernimiento, es posible que sigue el proceso, especialmente un joven, un hombre que está pensando en el sacerdocio, va a continuar con su proceso. Y después de discernir, va a seguir con una etapa, un proceso que se puede decir admisión, donde va a aplicar y en la aplicación, parte de ser admitido, se tiene que hacer una evaluación médico
pero también una evaluación psicológica. Entonces, también se les va a pedir un fe de bautismo, que debe incluir bautismo, confirmación y primera comunión. Entonces, para cada candidato que quiere ser seminarista, lleva este proceso que se va a requerir lo que es evaluación mental, psicológica, fe de bautismo, y ver si acaso entiende y sabe lo que es empezar este proceso. Recordando que el proceso se va a demorar 6 años o más. ¿Por qué? Porque en realidad hay que ver el candidato, que si acaso sabe, cuando hablamos de uno de los pilares, el pilar intelectual, ver de la formación, qué tipos de materias o clases ha tomado. Entonces, en la iglesia se le pide que por lo menos tenga una idea y sepa lo que es la filosofía y la teología como temas o como cursos principales. Entonces, si un joven sale de la preparatoria, al salir de la preparatoria y empieza a ser seminarista, si es admitido seminarista por la diócesis, entonces el proceso es que él necesita ir para un seminario o el colegio para empezar su formación en la filosofía, pero también en la teología. Y después de eso, sigue con su formación, sigue con sus estudios en el seminario que es el teologado, donde va a estudiar la teología. Pero si acaso llega a la diócesis ya con un bachillerato, ya con algún estudio, entonces se ve, ¿tomó clases en filosofía o no? Si no, va a ser uno de los requisitos que necesita tomar clases de preteología, donde va a estudiar la filosofía y los básicos para la teología. Y que después va a seguir con la teología. Por eso dije anteriormente que por lo menos es 6 años. Entonces, todo esto ha surtido porque o salido de la respuesta o la pregunta de que cuánto tiempo se demora un seminarista en su formación antes de ser ordenado. Como vemos, recientemente se ordenó como diáconos transistorio Caleb de la Rosa, y esperamos en agosto que sea ordenado también diácono transistorio Genaro Garza. Entonces, les pedimos que siempre tengan en sus oraciones a esos 2 hombres, 2 seminaristas que ya siguen con su proceso. Pero para llegar a este punto, recordamos que este proceso es asegurar que tienen su formación en esos 4 pilares. Bueno, más que esto es ver que el proceso también se requiere para que un seminarista sea ordenado diácono, sea ordenado sacerdote. Necesita por lo menos haber pasado por el rito de lo que es la candidatura para antes recibir la ordenación diaconal. Pero antes de esto, se requiere un retiro canónico, que ese retiro puede ser en silencio o no, pero es un tiempo para que el candidato pueda reflejar, para que el seminarista pueda reflejar si en realidad Dios lo está llamando al sacerdocio ministerial. Bueno, antes del retiro también, parte del procedimiento del proceso es que necesitan ser instituidos lectores, ser instituidos acólitos. Esa es parte del proceso. Entonces, ya siendo ordenado diácono transistorio, entonces el siguiente paso es ser ordenado sacerdote. Entonces, eso más o menos es el proceso, el procedimiento en lo que es la formación intelectual de la persona, del seminarista, que esperamos, en este caso, hablando de Caleb y Genaro, que sean ordenados sacerdotes el próximo año. Entonces, Juan Pablo II, en ese documento, en esa exhortación apostólica, Pastores Davos Vobis, también indicó de quién era la responsabilidad de hablar sobre las vocaciones. En este documento también habló sobre la importancia que tiene el obispo
que tiene el director vocacional, los párrocos, los sacerdotes, los diáconos y todos los demás nosotros, feligreses, laicos, papás de familia, de hablar sobre las vocaciones. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de platicar y hacer la pregunta. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios? ¿Cómo es que Dios quiere que sirves a los demás cuando seas mayor? Entonces, cuando hablamos de vocaciones, como dije, normalmente hablamos de 4 vocaciones. Hablamos del sacerdocio ministerial, hablamos de la vida religiosa, de la vida soltera, de la vida casada y, como dije anteriormente, agrego el 5º, que es el diácono permanente. Entonces, es mi responsabilidad, es la responsabilidad de todos los miembros de la iglesia, de platicar sobre las vocaciones, de hacer la pregunta, y yo como papá también, hacer la pregunta a mi hijo: ¿qué quiere Dios para ti? ¿Qué te está pidiendo Dios que le sirves, cómo le sirves y a los demás? Servir como sacerdote, servir como religioso, como soltero o casado. Dios nos tiene un plan para cada uno de nosotros. Y nosotros a veces necesitamos ayuda para poder saber y entender qué es lo que me está pidiendo Dios. ¿Cómo les puedo servir a los demás? ¿En qué estado? Entonces la pregunta que yo les hago a todos es: ¿qué es el llamado que tienes de Dios? ¿A dónde o qué es lo que Dios está pidiendo de ti?